Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Segarra, estudiante universitario de la Universidad Santiago Marín, y en el día de hoy vengo a explicar un poco sobre el manual de uso de estructuras básicas en inglés, ¿ok? Y sus cuantificadores. Vamos a comenzar con una de sus estructuras que es presente simple o simple present, ¿ok? Primero que nada vamos a definir qué es y cómo se usa. Y entonces, se usa para expresar acciones habituales, ¿ok? Verdades generales y hechos permanentes. Luego vamos a lo que sería su estructura en sus tres definiciones, que sería estructura en afirmativo, negativo e interrogativo. En afirmativa, el sujeto debe ir acompañado con el verbo en base de form, ¿ok? Donde se le agrega la S en tercera persona en singular, ¿ok? Como complemento. Luego en la negativa tenemos el sujeto más el verbo do o does. Luego acompañado con el nud, y este verbo se basa en este complemento para poder hacer una respuesta en negativa, ¿ok? Luego viene en interrogativa, que es do o does, sujeto más verbo base, ¿ok? Más su complemento. Por ejemplo, she works in an office. Ella trabaja en una oficina. Luego, they do not like coffee. A ellos no les gusta el café. Y does he play soccer. Ellos juegan fútbol. A pesar de no tener buena pronunciación en inglés, para mí es un tema nuevo de mucha curiosidad, y poco a poco iré mejorando su pronunciación a según cómo se base el curso. Seguimos con el siguiente apunte, que es presente perfecto o simple. Esta estructura, que es el present perfect simple, su definición, ¿ok? Se usa es para hablar de acciones pasadas con relevancia en el presente, ¿ok? O experiencias sin mencionar en tiempos específicos, ¿ok? Así se basa lo que sería el presente perfecto, ¿ok? Hacemos una oración, disculpen, en el tiempo presente. Y su estructura igual se basa en tres apuntes: afirmativa, negativa e interrogativa, ¿ok? Donde en afirmativa el sujeto have o has participó, ¿verdad?, con el pasado, y luego viene el complemento. Luego la negativa está compuesta por el sujeto, otra vez es have o has, acompañado con el nud y participio del pasado más el complemento. Luego últimamente tenemos la interrogativa, que es el have, has más sujeto, ¿ok? Participio pasado más complemento, ¿ok? Entonces, ejemplo: I have visited Paris. He visitado París. Es uno de los ejemplos que nos da acá sobre presente perfecto simple. Luego seguimos con la otra, que es she has not finished her work. Ella no ha terminado su trabajo. Y luego seguimos con have they, ¿ok? Said that movie. ¿Han visto esa película? Ahí estamos dando tres ejemplos, ¿ok?, de presente perfecto simple en afirmativo, negativo y interrogativo. Luego pasamos con el pasado perfecto simple, ¿ok?, donde su definición y estructura se basa en usar para hablar de una acción que ocurrió antes de otra en el pasado, ¿ok? Y su estructura va basada así: en afirmativo, el sujeto had participó del pasado y suma un complemento, al igual que la negativa. El sujeto más had más nud participó como pasado y nuevamente viene el complemento. Y en interrogativa se utiliza el had más el sujeto, el participio en pasado y nuevamente el complemento. Por ejemplo, she had left when I arrived. Ella se había ido cuando yo llegué.
Luego, they had not finished dinner. Ella no había terminado la cena. Y luego, hey, you studied before exam. Habías estudiado antes en el examen. Entonces esas serían las tres oraciones, tanto en afirmativa, negativa e interrogativa, sobre el pasado perfecto simple. Luego seguimos con los cuantificadores, ¿ok? Y estos cuantificadores son alrededor de 7 cuantificadores, donde much se usa con sustantivos incontables, como the way is much waiter. Money se usa como un sustantivo contable y en inglés es I have many friends. Luego, a lot of se usa como un sustantivo contable o incontable, donde se pronuncia en she has a lot of money. Some se usa en afirmaciones como I have some books. Luego, any se usa en preguntas y negociaciones como do you have 8 applets. Luego, few significa pocos, ¿ok? Contables como I have few friends. Y luego está little, donde significa poco o incontable, ¿ok? Y en inglés es the heart is little milk, ¿ok? Luego viene el futuro simple, ¿ok? Donde su definición básica se usa para expresar acciones futuras o decisiones espontáneas. Su estructura está compuesta por nuevamente 3: afirmativa, negativa e interrogativa. En afirmativa está complementado con el sujeto, ¿ok? Más el we, nuevamente el verbo en base de formato, ¿ok? Y luego por último el complemento. En negativo nuevamente ponemos el sujeto, pero esta vez le agregamos el we not, ¿ok? O el want, ¿ok? Más el verbo y por último el complemento. Y en interrogativa ponemos el we iniciando, luego el sujeto, luego el verbo en base y por último el complemento. Por ejemplo, I will travel tomorrow. Viajaré mañana, ¿ok? Luego el she won't come on the party. Ella no vendrá a la fiesta. Y luego el will they hurry on time. Llegarán a tiempo. Entonces tenemos 3 ejemplos con afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos con el we versus el going to, ¿okay? El we, nuevamente explicamos, se usa para decisiones espontáneas y predicciones sin evidencia. Por ejemplo, I dig in the water rain. Creo que lloverá. Y el go to se usa para planes de futuro y predicciones con evidencias. Por ejemplo, look at the clouds, it's going to rain. Mira las nubes, va a llover. Por último, pasamos por el futuro perfecto, ¿ok? Donde su definición se usa para acciones que se habrán complementado en un punto del futuro. Estructuras tanto en afirmativa, negativa e interrogativa se utilizan de esta manera. En afirmativo, el sujeto tiene que ir acompañado con el will have, luego participio del pasado y por último el complemento. Luego en la negativa, el sujeto más will not have, participó en el pasado más el complemento. Luego en interrogativa, el will de primero más sujeto más have, luego el participio del pasado más el complemento. Por ejemplo, by next year I will have finished my studies. Para el próximo año habrá terminado mis estudios. Nuevamente seguimos con lo siguiente, que es she won't at the hyper arrive by 8 p.m. Ella no habrá llegado para las 8 p.m. Y por último, will you have complemented the project the Friday. Habrá complementado el proyecto para el viernes. Entonces tenemos 3 ejemplos, 3 oraciones, tanto en afirmativo, negativo e interrogativo. Sin más nada que presentar, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Sé que mi pronunciación no está al 100%, pero así está compuesta esta área para seguir aprendiendo. Así que sin más nada que pedir, gracias por su atención.